Saludos hermanos, sean bienvenidos a una nueva enseñanza. Yo soy su hermano Dan. Vamos a hablar acerca de Génesis capítulo 28, el tema acerca de Jacob, su huida y la revelación que tiene en un cierto lugar. Primero que nada vamos a leer las escrituras y ahí abriremos paso a la explicación del tema. Capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba, y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la haré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Adonai será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora vamos a proceder a analizar todo este texto que acabamos de leer. Primero que nada hay que recapitular todo el contexto de aquí, por así decirlo.
vemos que Jacob engañó siguiendo el consejo de su madre, y por esto Esaú lo aborrece a Jacob a tal punto de querer asesinarlo. Y como dijimos en el capítulo anterior, si Esaú hubiese matado a Jacob, ya no habría lugar para ninguno de los dos en la promesa. Y pusimos ejemplo, y el ejemplo que pondré ahora es igual. Los dos primeros hijos de la creación, Caín y Abel, en ellos estaba una promesa, pero esa promesa nunca se efectuó en ellos porque el uno mató al hermano y el que mató, por ende, la promesa le fue quitada. Y por eso es que la genealogía de Caín no es tomada en cuenta para alguna promesa, sino que simplemente se da testimonio de su genealogía. Esto hubiese pasado con Jacob y Esaú si hubiese muerte, pero como ahora vemos que Jacob se siente amenazado por lo que hizo, y por eso ahora lo único que le resta a Jacob es seguir el consejo de sus padres. Y vemos cómo Isaac, ya siendo viejo y ya no tiene pista para ver, él, entendiendo que Dios había escogido a Jacob porque Esaú tomó para sí a esas mujeres de aquel mismo lugar. Y por eso es que Isaac lo entiende y le da el consejo a su hijo, diciendo, no tomes mujer de aquí, de las hijas de Canaán, sino antes ve a Padán Aram, a la familia de tu madre, y toma allí mujer. Observemos cómo Esaú se dice en la escritura que él escucha este consejo, y por eso él ahora ya no va a tomar mujer de las hijas de Canaán, sino que ahora va a Ismael, al segundo hijo de Abraham. Ahora, vemos aquí cómo se conoce a Dios como el Dios omnipotente, que en hebreo es el Shaddai, que en un capítulo anterior lo explicamos, pero ahora hay que volverlo a explicar por personas que recién entienden esto. Vemos aquí, en hebreo, para el Dios omnipotente es Shaddai. Este es un título antiguo que significa primeramente el Dios de las montañas. Este título vuelve a aparecer en Génesis 28:3 y 35:11 y 48:3, en Éxodo 6:3. Siempre se relaciona con la promesa de una numerosa descendencia. Y el Shaddai, es lo que se tradujo al español como el Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué significa el Dios de la montaña? Porque en el Antiguo Oriente, un Dios que dominaba las montañas era temible, era todopoderoso. Y por eso vemos cómo Dios escoge a su pueblo y lo trae a una montaña y desde ahí exclama sus 10 mandamientos. Ahora continuamos aquí donde estábamos. Vemos aquí cómo Isaac dice el Dios de Abraham. ¿Qué significa esto? Vemos el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 17, del 4 al 8. Vemos cómo Dios le ofrece a Abraham, yo seré tu Dios dentro de este pacto que haré contigo. En otras palabras, Abraham conocía al Dios verdadero, pero aún no era su Dios. Dentro del pacto, ahora Dios ofrece ser su Dios exclusivo. Las naciones tienen sus ídolos, sus dioses de plata, de madera, pero Dios le dice a Abraham, yo seré tu Dios. Y por eso Isaac dice aquí en el texto, el Dios de Abraham.
en el versículo 4. Y como ya mencionamos, Esaú escucha el consejo de el padre Isaac, que Isaac le dice a Jacob. Esaú lo escucha y lo toma, queriendo así arreglar su vida, teniendo ya mujeres de, como dice el texto, de las hijas de Ed. Y por eso ahora él toma el consejo, pero para ir a tomar hijas de Ismael. Ahora vamos a hablar acerca del sueño que tuvo Jacob y la importancia de este sueño. Vamos a brindar aquí opiniones de sabios que argumentaron acerca de esto, de su forma de interpretar el sueño que tuvo Jacob en Betel, puesto que hay 4 teorías de este sueño que tiene Jacob. Y la primera teoría o propuesta que ofrecen los sabios es esta. Los ángeles habían sido diseñados para acompañar a Jacob en el viaje. Sin embargo, el grupo de ángeles señalado para acompañar en la primera etapa del viaje hasta el lugar en que Jacob decidió pasar la noche. O sea, hay ángeles que solo pueden estar en la tierra de Israel, no pueden salir de la tierra de Israel. Por eso tenían que haber sido otro grupo el que iba a acompañar a Jacob de Betel hasta Aram. Y por eso el texto nos dice que ángeles subían y ángeles descendían de la escalera. La segunda propuesta nos dice así, que los sabios antiguos plantearon esto, que los ángeles que Jacob vio que ascendían son aquellos que estaban castigados desde la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y prestemos mucha atención a esta porque es muy interesante. Hay una tradición que dice que el grupo de ángeles que fueron enviados para evacuar a Lot y a su familia antes de aquella destrucción, ellos habían cumplido su misión, pero durante el proceso cometieron una grave transgresión. Cuando dijeron a Lot, saca a todos tus familiares, porque ya estamos a punto de destruir este lugar. Y ahí es cuando los sabios dicen, espera un momento, ¿no era Dios el que iba a destruir aquel lugar? Era Él el que iba a destruir aquella ciudad, no ellos. Es decir, el error de estos ángeles fue el tomar crédito de algo que solo puede hacer Dios. Al decir eso, aunque fuera por su propia mano, quiere decir que fue una infracción grave. Entonces, esos ángeles fueron castigados por un cierto tiempo hasta que Jacob tenga aquel sueño, y ahí es cuando estos ángeles, la transgresión se le fue quitada y ascienden al cielo y encuentran al grupo de ángeles y les dice, desciendan a la tierra porque hay un justo, el que está acostado con una piedra de cabecera. La tercera teoría también es interesante y es de el rabí Shemuel. Y escuchemos muy bien esto. De acuerdo con esta explicación de este rabino de hace muchos siglos atrás, nos dice él que Jacob tuvo un sueño donde 3 ángeles subieron, ángeles de Dios, de Adonai, y esto hace pensar que eran ángeles de mayor rango. Sin embargo, en la época donde vivió el rabino, que
está planteando esta idea era cuando se creía que cada nación tenía un ángel que la respaldaba y que daba cuenta. Se llama el ángel de la guardia, según ellos. Entonces, junto a estos tres ángeles estaba el ángel que estaba dedicado a guardar a Jacob, a Jacob. Por lo tanto, en realidad eran cuatro ángeles. Por lo tanto, dice este rabino que el primer ángel era el de la nación de Babilonia, el ángel que era responsable por la ciudad de Babilonia. Y dice que subió 70 peldaños, 70 escalones a la escalera, pero volvió a bajar y ahí se dio cuenta Jacob que sus descendientes iban a ser extranjeros 70 años, iban a ser extranjeros totalmente exiliados de su tierra y llevados a Babilonia. El siguiente ángel subió y fue a medida de que subía, se representaba que este ángel representaba a Media y Persia, porque ese ángel subió 52 peldaños. Entonces Jacob entendió que ese ángel representaba 52 años de denominación extranjera a sus descendientes. Entonces sube el ángel de Grecia y dice el rabino Shmuel que ese ángel subió 180 peldaños. Entonces entendió Jacob lo difícil que iba a pasar sus descendientes. Entonces el otro ángel que representa a Roma subió 70 escalones. No bajó, pasó 52 escalones más, pasó 189 escalones más de Persa y no bajó. Y siguió subiendo. Entonces Jacob exclamó: Oh Señor, ¿quiere decir que ese nunca va a bajar? Y recuerden que el rabino Shmuel vivió en el siglo cuando en esa época los romanos estaban en la dominación de la tierra de Israel por más de 400 años. Y por eso él pensó que el dominio de Roma nunca iba a acabar. Y en su desesperación, el rabino tranquilizó a Jacob con un texto del profeta Abdías. Aunque te remontaras como águila, y entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Adonai. Abdías 1:4. Esta profecía fue hecha para Edom, y antiguamente se creía que Edom salió Roma. En otras palabras, Jacob entendió que la dominación que iba a tener su descendencia por Roma, que es Edom, su hermano. La cuarta explicación del sueño es que este sueño que tiene Jacob es una revelación de Mashiach, del Mesías, que era el Mesías el que iba a unir lo que está arriba con lo que está abajo y lo que está abajo con lo que está arriba. En otras palabras, es Mesías el que va a reconciliar lo que un día se perdió, esa confianza que se perdió entre Dios y el hombre. Y prestemos mucha atención porque es evidente lo que nos narra los evangelios. Felipe era de Betsaida
la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado de quien se escribió en la ley de Moisés y en los profetas, a Yeshua ben Yosef de Nazaret. Y Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Respondió Felipe: ven y ved. Cuando Yeshua vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Yeshua le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Yeshua: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Créeme, cosas mayores que esta verás. Y añadió: en verdad os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 43 al 51. Vemos aquí cómo revela y Yeshua hace ese encuentro, como ellos dicen, hemos hallado de quien se habla en la ley de Moisés. Y resulta que en la ley de Moisés, en el libro de Génesis, se nos anuncia el sueño de Jacob. Y es evidente cómo Yeshua lo cita, pero él no lo cita como dice en la ley, que subían y descendían a la tierra, sino que él dice que verán los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, que es un término conocido como yo mismo. En resumen, lo que vio Jacob en su sueño fue la revelación de el Mesías, y esto lo animó a querer dar sus hijos, dedicarlos al Mesías y a la redención que vendrá, porque Jacob entendió que su descendencia iba a ser oprimida y esclava por los enemigos, hasta que venga Mashiach y traiga esa paz y las promesas juntamente con él. Porque vemos que en el sueño Dios le dice que en él y en su simiente, en su descendencia, en ese escogido. Y prestemos mucha atención porque cuando la escritura dice en tu simiente, se refiere a que Dios creó al hombre con la capacidad de engendrar, con una semilla para que él pueda procrear. Y esta es la promesa, que el Mesías tiene que ser hijo de hombre. Directamente, hasta ahora vemos, tiene que ser descendiente de Abraham y descendiente de Jacob, de aquella línea. Ahora, volviendo al tema principal. En el versículo 12, la palabra hebrea traducida por escalera puede designar tanto una rampa como una escalinata. Una escalinata de piedra, semejante a la que tenían algunos templos de la antigüedad, como vemos en Mesopotamia. Vemos la Torre de Babel.
y esto lo vemos en Génesis 11:4. Se consideraba que eran grandes escalinatas, eran un lazo entre la unión entre el cielo y la tierra. Y como mencionamos, en el versículo 13 y 14 se hace mención en la promesa dada a Abraham, ahora a Jacob, como también fue hecha la promesa a Isaac. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero vemos ahora que es renovada en Jacob esta promesa. ¿Y por qué renovada? Porque ahora no es del primogénito, sino como está escrito, el mayor servirá al menor. Ahora veamos en el versículo 15 cómo Dios promete estar con aquella persona, mostrando así que es justo. En otras palabras, Dios le dice a Jacob, tú eres un justo, un sadik, y por eso yo estoy contigo y haré todo lo que he dicho. Ahora entendamos esto, muy importante, la palabra Betel. En nuestras Biblias se nos muestra claramente qué significa Betel, ya que hay dos palabras en esta simple, por así decirlo, palabra. Bet en hebreo es la segunda letra del alfabeto hebreo. Vemos esto en Salmo 119, versículo 9. Ya viendo que esta es la segunda letra, ahora entendamos, esta letra en hebreo significa casa y tiene la figura de una casa, esta letra en hebreo. Por ende, Bet significa casa y la segunda letra es El, que es una forma acortada de decir Elohim. El título correcto que se le debe decir al que domina todo es Elohim. Eso se tradujo y ahora conocemos como Dios. Y por eso Bet significa casa, como por así decirlo, donde nació Yeshua, en Lehem. También son dos palabras. Bet, casa, y Lehem, pan, casa del pan, por así decirlo. Continuamos aquí analizando en el versículo 18. Vemos aquí que en el Antiguo Oriente los pilares o piedras conmemorativas solían recordar algún hecho importante, como la victoria militar, un pacto o la manifestación divina. Vemos esto en Génesis 31, 45 al 54. También vemos esto en Éxodo 23, 24 y 24, 4. Más tarde, la legalización deuteronómica ordenó destruir los pilares conmemorativas que estaban vinculadas con las prácticas religiosas cananeas. En Deuteronomio 7:5, 12:3 y 16:22, donde Dios ordena a su pueblo, ustedes son santos, van a destruir los altares de los cananeos, las esculturas de sus dioses, todo lo destruiréis, dice Dios en Deuteronomio, para que ellos sean los que rompan el pacto que aquellos cananeos habían hecho con sus ídolos, y de esa manera purificar la tierra que para ellos iba a ser su heredad. Ahora vemos esto, hacer este hincapié en el versículo 17, donde se nos dice, casa de Dios, que traducida como ya dijimos es Betel. Este era el nombre de la antigua población cananea que más tarde cayó en el poder de los israelitas.
¿Cuándo ocurrió esto? Según el registro de Jueces 1:22 al 26, y en la que había un antiguo e importante santuario, según vemos en Génesis 12:8, 13:3 y Primera de Reyes 12:29 y Amós 7:3. En resumen, aquí vemos cómo Dios hace evidente su promesa. Por así decirlo, Dios todo lo que ya anunció se cumplirá. Como está escrito en el profeta Isaías, que dice Dios, él mismo se da testimonio diciendo, mi plan permanecerá. Isaías 46:2. Ahora, luz es una palabra que en hebreo significa almendro. Y el diezmo es el pago de una ofrenda a la divinidad. Se practicaba en Canaán antes de la llegada de los israelitas. Vemos cómo Abraham la practicó en la tierra de Israel, antes de que se llame tierra de Israel, por así decirlo, en Génesis 14:20. Más tarde, en la ley que Dios entrega a su pueblo en Sinaí, vemos cómo se introduce una práctica a Israel como medio de satisfacer la necesidad de un culto divino. Vemos esto en Deuteronomio 12:6 y 17 y Deuteronomio 26:12. Esta ha sido la enseñanza, hermanos, de mi parte. Espero que hayan aclarado puntos, ya que hay veces entendemos esto, pero hay puntos que nos complican el entendimiento. Espero que hayan atendido a la palabra. Nos vemos en la próxima enseñanza. Pasen bien, que tengan un buen Shabbat, Shalom y una buena semana. Shalom, hermanos.